diga que la gente de Asia Oriental usa dibujos muy complicados, probablemente tenga razón. Como ya os dije en mi vídeo sobre los caracteres de los idiomas CJK, usan dibujitos complicados para escribir, pero también recordaréis que un buen señor decidió reinventar la escritura de su reino e inventó el Hangul, el sistema de escritura que se usa hoy día en la península de Corea. Este consta de símbolos separados para vocales y consonantes, lo que se conoce como un alfabeto. Las consonantes son las siguientes. Esta se pronuncia K, Aga, Ak y tiene forma de gancho. Esta se pronuncia Na, Ana, An, la que parece una nariz. Esta se pronuncia Ta, Ada, At, como un dedo señalando. Esta se pronuncia Ra, Ara, Al, es como un rizo del pelo. Esta se pronuncia Ma, Ama, Am, como el marco de una foto. Esta se pronuncia Pa, Aba, Ab, la que parece un balde. Esta se pronuncia Sa, Asa, At, la insignia de un soldado. Y al final de palabra, el soldado se echa a tierra, por eso suena At. Esta se pronuncia Pa, Apa, Ap, es la parte 2. Aspirada, que no se te pase. Esta es comodín. No se pronuncia y sirve para poner vocales solas. Solo al final de sílabas suena an. Fácil, ¿verdad? Hay un par de consonantes más que se forman poniendo un palito. El palito hace el sonido más fuerte, es decir, o africado o aspirado. El soldado, sa, se hace ya, y con otro palito más se aspira, cha. El gancho, ka, se hace ka. El dedo, ta, se hace ta. Y la comodín se aspira, ja. Por último, también puedes ver unas cuantas consonantes dobles. Estas se pronuncian un poco más fuerte. Ahora las vocales. El coreano tiene 8 vocales. Los que hablen catalán y los andaluces lo tendrán un poco más fácil, pero el resto no os desaniméis. Esta se pronuncia I. Más parecida a nuestra I no puede ser. También le podemos poner un palito, a la derecha o a la izquierda. Con el palito a la derecha se pronuncia A y con el palito a la izquierda se pronuncia O, con una O abierta catalana o el número 2 en andaluz. Mírala con la consonante comodín. Es como si nos pusiéramos un sombrero con un clavo, con la cabeza girada. Si el sombrero nos lo ponemos al revés, nos pincharemos y diremos ¡oh! Pero si nos lo ponemos bien, no nos haremos daño y diremos ¡ah! Esta se pronuncia E, como una U, pero extendiendo los labios. E. El sonido que haces cuando estás tumbado en la cama y tu madre te dice que te levantes. Cuando le añadimos un palito, lo podemos poner o arriba o abajo. Con el palito arriba se pronuncia O, más cerrada que la O española. O. Y con el palito abajo se pronuncia U. Si el palito está arriba, es que nos levantamos de la cama y contestamos ¡voy! Pero si el palito está abajo, es que nos quedamos a dormir y contestamos ¡una mierda! Por último, estas dos letras. Si juntamos O con I, se pronuncia E, una E española o cerrada. Y si la juntamos con A, se pronuncia E, una E abierta catalana o como el número 3 en andaluz. Y ya que estamos, pues le podemos añadir un segundo palito a las letras para poder hacer ya, yo, ye, yo, yu. Y estas son todas las letras que hay. No es muy complicado, ¿verdad? Vamos a ver cómo se colocan en una sílaba. Siempre empezamos por consonante. Y si no hay consonante, ponemos comodín. Luego va la vocal. Después una posible segunda vocal.
luego la posible consonante final y por último una segunda posible consonante final. 미, 승, 화, 개, 법. Y ya has aprendido a leer coreano. ¿Qué te parece? Y no hemos tardado nada. ¿Te ha parecido fácil o crees que es difícil de pronunciar? Dime lo que piensas en tus comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Y si aún sigues escuchándome y te gustaría colaborar conmigo, me puedes ayudar añadiendo subtítulos para que más gente pueda acceder a este contenido. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.